Ante cualquier inconveniente, hemos podido vencer los obstáculos y estar esta tarde en la casa del Señor. Permítame felicitar a los hermanos que están conectados por el internet, porque siempre están en ese deseo de congregarse, no solo de orar y decirle al Señor que nos dé el pan nuestro de cada día, sino también buscarlo. Así que para todos la más cordial bienvenida. Nuestro hermano Jorge, que está con nosotros, nuestra hermana María Elena, pastores allá en Honduras. Qué bueno, nuestro hermano Jorge pudo ingresar el día de ayer para poder estar en la actividad que tenemos mañana los pastores. También no quiero pasar por alto y felicitar al hermano Enrique Rosales y a su esposa, nuestra hermana Dinora de Rosales, porque ayer estuvieron en un culto de acción de gracias por ese logro que Dios le permitía a María José, a quien también felicitamos por esa graduación, que no quiso pasar por alto, sino reconocer el poder de Dios en la celebración de un culto de acción de gracias el día de ayer. Así es que todos, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 16. Hay poder en la sangre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. ¿Lo tiene? Dice así su palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que Dios nos bendiga abundantemente en su palabra. El título de esta reflexión es: no te rindas. No te rindas. O sea, significa pues lógicamente no dejes de luchar. El apóstol Pedro escribe, hermanos, en un momento en que la iglesia está siendo perseguida. La iglesia tiene una diversidad de amenazas y con esas amenazas una serie de preocupaciones en las cuales no está solamente, hermanos, en peligro el vestido, no está en peligro solo el sustento, sino, hermanos, en esos días, por causa de la fe, estaba aún en peligro la vida. No sabían los creyentes de ese tiempo si mañana o pasado mañana o dentro de una semana o dentro de un mes iban a ser denunciados, iban a ser detenidos y a lo mejor iban a perder su vida, si su fe les alcanzaba, lógicamente, iban a perder su vida por causa del evangelio. Es a ese grupo de personas, en esa condición, que el apóstol Pedro le escribe esto. Y le dice que se ciñan los lomos de su entendimiento. Usa la figura que era común en ese tiempo en el pueblo judío de decirle a una persona cuando iba a tener una actividad específica, cuando se iba a desempeñar en una labor que hacía necesario más atención y más cuidado, se le decía a la persona: cíñete. Normalmente la ropa se usaba como las batas que usan las hermanas en la casa. No puedo poner de ejemplo un vestido aquí porque casi nunca traen vestidos así aquí a la iglesia. Como una bata que se deja caer en su hechura normal. Espero darme a entender. Pero así caminaban los discípulos y la gente en ese tiempo. Por el sol, hermanos, y porque eso servía muchas veces, esa misma era la colcha en muchas ocasiones, podía ser un vestido bastante largo, con mangas bastante largas, pero cuando de pronto en medio de una cotidianidad había que hacer algo específico, entonces había que ceñírselo. ¿Sabe qué era ceñírselo? Lo más común en El Salvador es que como cuando alguien va a hacer algo y tiene las mangas largas, y lo peor que se hace es a veces pelear. ¿Qué hace alguien cuando tiene las mangas largas y va a pelear? ¿Y por qué se las enrolla? Pregúntese eso. ¿Por qué se enrolla las mangas? De alguna manera piensa que le van a estorbar. ¿Por qué la gente cuando va a levantar algo pesado se enrolla las mangas? ¿Será que ahí desarrolla fuerza? Eso es ceñirse. Solo que en aquel tiempo era aprovechar una especie de cinto y ajustarse la ropa para poder desempeñarse en labores específicas sin que la ropa representara, por la comodidad que tenía, algún inconveniente. Entonces, simple y sencillamente es como decir: ajustate la ropa. Eso es ceñirse. Ajustate la ropa en tus espaldas. Si el cinturón era hacia la espalda, aquí se ceñía, y si en la cintura, acá.
y se ajustaba la ropa. Ese término es el que está usando el apóstol Pedro para hablar a la iglesia, y le está diciendo que se ciñan los lomos en una figura de su entendimiento. Se le está pidiendo a la iglesia, y es el mensaje para hoy, que ajuste las cosas que están pasando en su mente, las ideas que están asaltando su mente y por ende llegan a su corazón, que haga un ajuste para que todas esas ideas no estén demasiado holgadas y le estén ocasionando una falta de enfoque a raíz de la persecución, a raíz de las circunstancias. Porque mire, el ser humano cuando está en serenidad puede tomar las decisiones con más calma, puede tomar mejores decisiones. De hecho, yo leía hace unos 4 o 5 años, y eso me daba una respuesta a mí sobre por qué muchas personas van a parar a la cárcel, y leía que recientemente se ha descubierto que cuando nosotros nos enojamos, la parte más consciente, más pensante de nuestro cerebro, a causa del enojo, no es alcanzada a cabalidad por la sangre para oxigenarla. Por eso es que cuando usted está enojado, no piensa lo que dice. Lo dice hoy y mañana lo piensa. De pronto no piensa lo que dice. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces no se piensa lo que dice, no es lo peor. No piensa lo que hace. Y es así como en un arrebato de enojo, alguien golpeó a alguien o le pegó un empujón sin la intención de que ese empujón causara más daño. Pero de ese empujón la persona cayó y se golpeó en algo y dejó esta vida. Y por un accidente, dejándose llevar por un rato de enojo, las personas terminaron en la cárcel. Entonces lo que me interesa de esto es que esa presión que se genera sobre la vida nos puede hacer tomar malas decisiones, equivocarnos en las decisiones que tomamos. Y es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia: ciñan los lomos de su entendimiento, ajusten sus ideas, no estén divariando. Un ejemplo, le ha preguntado a los niños, últimamente es bastante común, se promueven los kinder para comenzar a visionar a los niños. Hay alguna actividad, no recuerdo cómo le llaman, pero los niños vienen vestidos de la profesión que quisieran tener. ¿Ha visto ese desfile o esa fiesta de niños en el kinder? Y el niño ese día va vestido de algo que muchas veces no es lo que él quiere, es lo que la mamá quiere o el papá quiere. Pero si usted toma la curiosidad y le pregunta: mira, ¿y vos querés ser doctor? Sí, pero también quiero ser policía. Ah, de veras. Y también voy a ser bombero. Y también voy a ser astronauta. Y depende de dónde. Y también voy a ser pandillero, dice. Si quiere que le dé risa. Yo conozco a un niño que hoy ya es un joven, gracias a Dios no. Pero a él le oí decir más de una vez que cuando él fuera grande iba a ser pandillero. Gracias a Dios que ya cumplió los 18 y no cumplió ese objetivo que tenía. Entonces, ¿qué tenemos ahí? A un niño que quiere ser todo. Pero lógicamente es un niño. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues así pasa a veces. Tenemos un montón de ideas en nuestra cabeza, preocupaciones, ansiedad. Y hoy por eso es que está de moda el estrés y no deja que la persona viva con normalidad. Entonces eso afecta el enfoque de la vida espiritual. Y es lo que Pedro está diciendo: enfócate. Deja de estar pensando todas esas cosas y ubícate. Ah, pues sí, pero esas cosas son circunstancias difíciles. Si hay una que podríamos mencionar ahorita, la pandemia, en las etapas de la cuarentena. Díganme, hermanos, con sinceridad, si no hubo cierta incertidumbre. Bueno, yo he de confesarles, yo vi venir el panorama, les dije a ustedes: si tiene unos ahorritos del banco, saque un poquito, no le diga a nadie, póngalo debajo del ladrillo flojo, porque no sabe hasta dónde puede llegar esta crisis y vaya a ser que no lo dejen sacar dinero del banco. Le dije: si tiene para comprar una alacena, cómprela. No me refiero al mueble, sino a la comida enlatada, porque no sabíamos qué podía pasar, hasta qué extremo podía llegar. Yo mismo, hermano, yo no crío animales, pero yo me compré una docena de gallinas y me dijo: ¿para qué querés eso? Simple, le digo: si esto se pone duro y no podemos salir, ahí van a estar poniendo huevos fritos vamos a comer, y cuando se acaben los huevos nos las vamos comiendo de una en una, le dije. ¿Qué eran eso sino una respuesta a un futuro que uno está viendo un poco incierto? Hermanos, díganme si no es cierto que usted temió por muchas cosas, tuvo temor de muchas cosas, de sus hijos, ¿qué iba a ser de sus hijos? Todavía hay un grado de esa incertidumbre, porque si no, no estuviéramos usando mascarillas.
Yo no la uso porque lógicamente tengo suficiente distanciamiento acá y si no, no se oiría bien. Entonces, esa incertidumbre es normal, pero hay que saber canalizarla, ciñéndola en nuestra mente y en nuestro corazón, para no perder el enfoque de las cosas que son realmente importantes y seguir apuntándole al blanco. Porque si no, hermanos, uno comienza a actuar de una manera extraña y comienza a dejar de lado las cosas que son importantes. Si hay una manera en que lo expresa el apóstol, ahí mismo si está en su lectura, en el primer versículo agrega: sed sobrios. En más de una ocasión el apóstol Pablo también usa esta palabra. ¿Es que acaso los creyentes son borrachos? Sed sobrios. Les voy a compartir, por la confianza que tengo, espero que no se me ofenda. No sé si está hermana Lucy por aquí. Allá está hermana Lucy. Ella tuvo la cortesía ayer y yo digo, mira, le digo a mi esposa, la hermana Lucy, como que cipote, venía con el teléfono así, mire, caminando en el culto de acción de ya se va a caer. No, si para donde nosotros venía, y lo que venía era buscando una imagen para enseñárnosla. Y lo que nos quería enseñar era el incendio que pasó en la planta de gas, ahí en Soyapango, porque dice que ella andaba reclamando una garantía de una computadora. Estoy tratando de ilustrar sobriedad. Y ahí estaban cuando ¡boom! Y comienzan a volar tambos por todos lados. Y entonces lógicamente dice que el centro comercial quitó las cositas aquellas para que todo el mundo no estuvieran haciendo cola para su tiquecito. Todo el mundo salió disparado a poner distancia. Entre ellos la hermana Lucy y Gabriela, que allá nos está sirviendo. Ustedes la conocen, es una jovencita que aquí ha nacido en el evangelio. Entonces la hermana Lucy es algo afligida por parte de la herencia de la mamá, porque el papá de ella era sobrio. Papá de ella podían estar cayendo los meteoritos aquí y allá, y él estaba sobrio, hermano Lobato. Pero la hermana Mari se afligía más. Ella saca la herencia y parece ser que Gabriela también. Entonces, claro, la hermana Lucy le dice, vámonos, que vámonos. Así fue, ¿verdad, hermana Lucy? Pero yo vi pasar a Gabriela así, pero ni me saludó. ¿Qué tal, Gabriela? Dios te bendiga. Yo vi qué pasó. Volvió a pasar esta muchacha. A ver, ¿dónde anda? Como tiene novio, ¿verdad? Ya ve, la muchacha con novio, así les pasa. Pero no, la hermana Lucy me dijo, no, me decía Gabriela, el espíritu no le vuelve al puesto todavía, el susto. Pero yo creo que el susto no fue tanto el que afectó a Gabriela, sino que la más asustada era la hermana Lucy y venía, cuidado, un carro ahí, cuidado ahí, hacete para allá, hacete para acá. Yo creo que eso fue, allá está diciendo que sí, Gabriela. Pero no dejaba que Gabriela, toda esa presión, actuara con sobriedad. La sobriedad es la calma que se necesita a pesar de las circunstancias que uno tenga y la presión que uno tenga. A eso es a lo que se refiere el apóstol. No está diciendo que la iglesia está llena de borrachos o de personas que se embriagan, sino de personas que, si no tienen cuidado, son afectadas en sus emociones y sus emociones no les dejan actuar con normalidad. La pobre Gabriela no era del fuego, que es la mamá la que la traía con el corazón en la boca. Por ponerle un ejemplo, necesitamos sobriedad. Tenemos un jovencito, por decir algo aquí, y se pone de novio con una muchacha. Y aclaremos, los que son novios tienen algún compromiso, pero eso no es irrompible. Lo que es irrompible, ya lo oyó usted el jueves en el sermón, es el matrimonio. Mire, jovencita, usted no se sienta amarrada. Si le quiere decir que no a tu novio ya, hermano Miguel, pero llevamos 10 años, aunque lleve 30. Si solo son novios, dígale que no, si no quiere, y ya. No, si no quieren, mire. Y los muchachos igual. Es que, hermano, fíjese que la suegra, viera qué buena persona, que con la suegra te vas a casar, semejante dundo. Si ya viste que esa muchacha no te conviene, no importa el tiempo que tiene, usted puede disolver eso. Pero ¿qué sucede cuando un muchacho está bien enamorado de esa muchacha? Y la muchacha dice que no. Entonces viene, mire, hermano Miguel, y fíjese que la Juana María me dijo que no. ¿Y usted qué aconseja? Pues que no. Vos seguís tu vida, que es la única muchacha que hay. Le digo, ahí hay un puño, mira, anda a buscar otra vez. Quizás no te convenía. Espera la voluntad de Dios. Y él, no, hermano Miguel, yo sin la Juana María no puedo vivir. Ay, ya comienza. El sentimiento lo está bloqueando. Y no hay un montón de dundos que se han quitado la vida porque una muchacha no los quiere. Para que vean lo que puede embriagar, las emociones, cómo pueden embriagar a las personas.
con la crisis que hubo en Estados Unidos, yo creo que captó la idea, ¿verdad? De cómo las emociones y las fotos sean sobrios. Sí hay persecución, sí hay peligro de muerte, sí hay amenazas, pero manténgase sobrios, puesta la mirada en la promesa gloriosa que Dios tiene. Eso sigue diciendo. Fíjese hasta dónde puede llegar que las presiones nos bloqueen y actuemos mal. Cuando hubo la crisis económica de Estados Unidos hace más o menos unos 8 o 10 años, eso fue tremendo, los bienes raíces se vinieron abajo, muchos negocios quebraron, era tal que Estados Unidos, si usted tenía la capacidad económica de llegar a Estados Unidos con $1 millón y probar que le podía dar empleo a 20 personas, inmediatamente le daban documentos legales. Así estaba la situación. Y un tipo cuando vio que todo se lo vino abajo y se vio pobrecito, oiga, esto le va a causar risa, y no se quitó la vida, pues. Porque cuando hizo cuentas, solo le quedaban $5 millones. Y se quitó la vida. Nosotros, hermanos, ni contar podemos eso. Y ese ingrato, claro, lógicamente este tipo no manejaba los números. Sus cifras andaban, sus negocios, su estilo de vida andaba por otro lado. Pero eso lo embriagó, no lo hizo pensar, bueno, si levanté ya un imperio económico, si la primera vez lo hice, no lo puedo hacer de nuevo. Antes no tenía la experiencia, hoy tengo la experiencia, puedo levantarme. Pero no lo hizo, se dejó bloquear. Se dejó bloquear. Hay mujeres que se les muere su esposo y ya quedaron bloqueadas. ¿Saben qué es lo que anda buscando? Otro esposo para resolver. Hermana, usted puede salir adelante. Lógicamente usted puede casarse y después consigarse uno, perdón. Y el hombre igual. La Biblia le da el aval, pero hay gente que se hunde, se deprime, se acabó todo. Lógicamente yo creo que es difícil superar la muerte de la pareja cuando dos personas se entienden, se llevan también, se aman. Pero el mundo no se ha acabado para ti. Y principalmente esto es lo que Pedro le está tratando de decir a la iglesia. No dejes que ese entorno que se ve tan gris y tan negro aparten la mirada de lo que conviene. Oiga lo que sigue diciendo. Sed sobrios. Eso va a decir, tranquilo, no me embriago de las emociones ni de la presión. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, deje de estar dipareando. Hermano Miguel, ¿y será que tendremos la vacuna para marzo? Quizás sí, quizás no. Hermano Miguel, ¿y será que irá a ganar Nayib Bukele o irá a perder? Quizás sí, quizás no. Hermano Miguel, ¿y será que van a desaforar de la policía? Quizás sí, quizás no. Hermano, pero ¿y eso no nos va a afectar? Quizás sí, quizás no. Pero es que la mirada de nosotros está más arriba. La mirada de nosotros está más arriba. Estas son las cosas temporales. Ceñir es ajustar, hermano, su visión, enfocarse. Sobriedad es tener serenidad en medio de la adversidad, estar tranquilo, como dice un coro, tener paz en medio de la tormenta. No deje que las circunstancias lo muevan. No estoy diciendo con esto que no tome acciones. Fíjense qué interesante. No estoy diciendo que no tome acciones porque parece contradictorio. Si va a llover, agarre paraguas. Si se va a escasear algún producto, cómprelo. Si tiene oportunidad de ahorrar, ahórrelo. Pero no deje que las circunstancias gobiernen su vida espiritual. Amén. A eso es a lo que refiere Pablo cuando dice ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo angosto. Se está refiriendo a las circunstancias. Se está refiriendo a las circunstancias. ¿Qué es fácil? No es fácil, hermanos. No es fácil. Entonces lo que el apóstol Pedro pretende es que usted no se detenga en su visión espiritual, en su caminar espiritual, que no pierda el objetivo hacia la meta que Dios le ha trazado y que usted ha aceptado. Que no lo pierda. No será fácil, hermanos, pero no hay que detenerse. Cuando pensaba en esta parte del sermón, en los Estados Unidos, hermanos, hay un montón de cosas que están ambientadas. Es más, permítanme como paréntesis, porque aquí, si yo digo motel, ¿a qué le suena a ustedes? ¿Nadie tiene una idea de lo que estoy hablando? Motel suena como a un hotel barato donde la gente va a tener relaciones a escondidas de su pareja. Es aquí casi sinónimo de prostíbulo, pero el concepto nace en los Estados Unidos.
y es la palabra compuesta de motor y hotel. De ahí lo de motel. Es una palabra compuesta, motor y hotel. Y se creó porque allá las distancias son inmensas. Entonces la gente necesitaba recorrer 4 o 5 días hasta un lugar y comenzaron a surgir hoteles en la carretera y se les llamó moteles para que la gente pudiera dormir 1 o 2 noches en el camino. Ahí es que nace el concepto. Salimos del paréntesis. Pero también para los viajeros con vehículos pesados existe lo que se llama zonas de descanso. La policía tiene una regulación que las personas que manejan un cabezal, por seguridad de él y de los demás, no pueden manejar cierta cantidad de horas y hay una tarjeta en la que lo checan. Entonces él está obligado, pero para resolver eso, no solamente el vehículo trae a veces una cabina adecuada, sino que hay zonas de descanso para que él no se estacione en la orilla de la calle. Entonces, hay lugares, hermanos, terrenos inmensos donde llega el cabezal, se parquea, ahí paga algo, ahí hay sanitarios, ahí hay baños, algunas veces hay un restaurante y ahí duerme, descansa seguro y después sigue. Pero yo quiero decirle que en el camino de la fe, ni siquiera esos lugares de descanso existen, porque si usted se detiene, ya se considera estancamiento espiritual. Y es lo que el apóstol está considerando. No me diga como algunos, hermano Miguel, fíjese que yo me voy a tomar un año sabático. ¿Sabe qué es un año sabático en la generalidad? Alguien está estudiando una carrera universitaria y dice, no, voy a ir a conocer Europa, voy a ir a conocer Asia, África, me voy a ir a una vuelta allá por Brasil y no voy a estudiar este año. Hay gente que tiene los recursos para hacerlo. Y se toma una pausa, ordena sus materias y no estudia este año, se va a dar una vuelta al mundo y después retoma sus estudios. Eso es un año sabático. Un año sabático es una persona que tiene tanto dinero que dice, no, me he trabajado mucho, este año voy a dejar a alguien encargado, me voy a ir un año a conocer el mundo. Pero un creyente no puede hacer eso. Un creyente no puede decir, ya no me voy a congregar unos 6 meses y después me voy a seguir congregando. Si quiere, hágalo. Pero el peligro que corre es inmenso. Ahí anda Satanás como león rugiente. Hace algún tiempo se rumoraba, no sé si es cierto que pusieron el rotulito, estuvo en asentamientos humanos tan peligroso que decía algo, lo digo para ilustrar lo que estoy mencionando ahorita, como esto. La colonia se puso tan peligrosa que decía, aquí entra el que quiere y sale el que puede. Entonces yo le pregunto, ¿usted va ahí? No, yo iba porque era el pastor y era el supervisor allá, yo iba. Hay cosas que ustedes no las saben, allá cuando yo me muera tal vez las cuentan. Yo iba y algunas veces por seguridad los hermanos me decían, hermano, su vehículo como tiene placa extranjera, déjelo aquí y lo vamos a llevar en un vehículo de Honduras para no llamar la atención. Así fui varias veces a asentamientos humanos. Así fui a esos lugares. Entonces, pero por lógica, si usted no tiene una necesidad de ir ahí, ¿para qué va? Entonces lo que estoy diciendo es, así es la fe. Hermano, no te detengas. Hermano, no te rindas. ¿Cuál es la prueba que tienes? ¿Cuál es la prueba? Porque en un contexto así es que se da este mensaje. ¿Cuál es la prueba? Ay, hermano, sin trabajo. Ay, hermano, mi esposa, tenemos problemas. Ay, hermano, mi esposa me dejó. Ay, hermano, la pandemia terminó con mi negocio. Ay, hermano, mi esposo tiene otra señora. Ay, hermano, fíjese que me he dado cuenta que mi esposo tiene otro cipote por allá. Ay, hermano, me he dado cuenta que 3 cipotes de los que tengo no son míos. Pues sí, ¿y qué pues? Si eso es para esta vida. Y las promesas de Dios no son para esta vida. El apóstol Pedro, eso es lo que tiene en la visión, y el apóstol Pablo lo menciona, que si la esperanza nuestra está fincada solo en las cosas que se ven, dice que somos dignos de lástima, de conmiseración, que se nos tenga lástima. Usted dirá, hermano Miguel, pero esto duele. Pues sí, pero esto solo va a doler un ratito. Esto solo va a doler un tiempo. Pero una vez pensamos este valle de lágrimas, una vez atravesemos este camino y lleguemos al momento final, vamos a entrar, hermanos, en esa promesa bendita de Dios eternamente. Y todo esto, y por eso la Escritura dice que Él enjugará. ¿Qué significa eso? Que la gente va a llegar llorando. Ojalá que algunos de nosotros no, pero a otros nos va a tocar, va a llegar llorando. Pero lo importante es que llegue. Lo importante es que llegue, porque si llegó es que venció todos los operadores. No es fácil. En el libro de San Juan, el capítulo 14, en el verso 1, que me encanta hasta el verso 3, Jesús vio a sus discípulos como desenfocados, porque está hablando de ceñir, de enfocar la visión que uno tiene de las cosas espirituales. Y les dice, no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no se detengan por esta inestabilidad, no se turbe vuestro corazón.
ni tenga miedo. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, les dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero yo voy para irle a preparar lugar a ustedes. ¿Y sabe que en ese ustedes ahí estábamos nosotros? Ahí estaba usted. Dios ha ido a preparar lugar para usted. Y ha dejado el Espíritu Santo para que lo ayude. Y allá lo está esperando. Hay una morada esperando por usted. ¿Va a llegar usted o no va a llegar? Entonces, hermano, no pierda el blanco de vista. Manténgase en ese blanco. No será fácil, no se turbe vuestro corazón. Pero tenemos el ejemplo de hombres en la Biblia, para que vayamos saliendo, que nos muestran, hermanos, que podemos seguir creyendo en medio de la adversidad más difícil. Uno de los ejemplos que me encanta y que ya cómo se describe en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 4, del verso 18 al 21, si tiene ahí su Biblia, es el ejemplo de Abraham. Hermano, ¿qué tan difícil puede ser el camino que uno no vea con claridad allá el blanco, el objetivo, pero uno se mueve por fe? Y esa fe lo hace marchar y esa fe lo hace vencer cualquier obstáculo. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Hablando de Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Hermano, ¿usted cree que puede terminar esta carrera? ¿Usted cree que puede vencer las tentaciones en el nombre de Jesús? ¿Usted cree que puede vencer las pruebas? ¿Usted cree que puede pasar esta pandemia? Sin negar la fe, no digo que si va a vivir o no. Si eso de vivir o no vivir es lo de menos. No, la Escritura dice que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pues lo importante es estar parado en la brecha. Si se muere en esta pandemia, ¿han perdido los que han muerto en el Señor en esta pandemia? No han perdido, no han perdido. Y los que estamos vivos, no hemos perdido, pero podemos perder si no nos ponemos las pilas. Porque no hemos terminado nuestro camino y a veces las preocupaciones nos embargan, el materialismo nos embarga. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso de contra esperanza? Cuando todo no se veía claro, cuando todo estaba complicado. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo se le había dicho que iba a ser su descendencia? ¿Cómo? Como las estrellas. ¿Ha contado alguna vez las estrellas? Eso le dijeron a él. No, no se puede. Ha contado la arena del mar. Y así va a ser tu descendencia. Mire, yo le confieso que yo viendo a Abraham no hubiera creído. Yo creo ahora porque ya ha pasado todo. Ahora, si en vez de Abraham se hubiera llamado Castellanos, se hubiera llamado Cañengue, se hubiera llamado González, etcétera. Usted, ¿y eso qué tiene que ver? Porque mire, mi esposa y yo tuvimos 5 cipotes, mi hermano Héctor tuvo 7 cipotes, el hermano Juan Cañengue tuvo como 10, creo. No se vaya a sentir nadie mal. Lo que le quiero es que al ver esa abundancia, pues sí, le está abundando, no, ya va a llegar el gran montón. Pero a Abraham no le abundaba. Pero él sigue creyendo la promesa que le han dado. Él sigue con la mirada puesta en lo que Dios le ha dicho. Pues eso es creer, hermanos, contra esperanza, en esperanza contra esperanza. Así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Cíñase sus lomos del entendimiento. Y no se debilitó en la fe, en lo que creía, al considerar su cuerpo, oiga el término que usa Pablo, que estaba ya como muerto. Y pone entre paréntesis, siendo de casi 100 años. Lógicamente no tenía un espejo, yo creo que, bueno, ha de ver algún tipo, ¿verdad? Porque ya Proverbios habla de contemplar la imagen en el agua, y se habla de algunos espejos antiguos que no se veía con la claridad de hoy, pero la gente más o menos se miraba. Hermano, ¿cómo se vería de 100 años Abraham? Y con una promesa de Dios que le dice, va a tener una descendencia terrible. Amén, iglesia. ¿Has oído hablar del cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Has oído de la transformación del cuerpo para estar con el Señor por la eternidad? Pero yo no veo claro con todas estas pandemias, con todas estas tribulaciones, con tanta herejía, con tanta iglesia falsa, con tanta oferta barata del evangelio. De pronto uno puede perder el enfoque. Pero el ejemplo de Abraham, él no lo pierde. Él, hermano, no pierde la fe al considerar su cuerpo, que se veía que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y no solo ese era el tropiezo, sino que agrega, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Como si fuera poco, el hombre tenía como 100 años, 99, y la mujer era estéril, no habían tenido hijos. Pero él seguía creyendo, él seguía contando, yo voy a tener un familión, voy a tener una descendencia como la gente haber pensado que estaba loco. Pero ¿sabe qué es lo que estaba? Enfocado en la promesa de Dios, y él sabía que el que había prometido era fiel para cumplir. Así se tiene que mover la iglesia. Así se tiene que mover usted y así me tengo que mover yo. Así es que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento y no dejemos que el mundo nos absorba volviendo a las costumbres del pasado, del pecado, sino que como el Señor es santo, seamos nosotros santos para gloria de Dios y bendición de nuestra vida. Finalizo la lectura. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Qué maravilla! Todo en contra, pero él cree. No lo vamos a comentar, pero se lo pongo de ejemplo. ¿Quién habrá tenido más adversidad que Job? Levanten la mano todos los que alguna vez han tenido alguna prueba. Todos, alguna prueba. ¿Alguien se atrevería a comparar la suya con la de Job? ¿Y qué dice Job en medio de esa prueba? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor, y aún del polvo me voy a levantar. Y hermano, eso está duro. Yo no digo que sea fácil. Yo no digo que sea fácil, pero es que Pedro está animando a la iglesia. Por eso es que Pedro está animando a la iglesia. No digo que sea fácil, pero tenemos, como dice el libro de Hebreos, una nube de testigos, de gente que lo ha logrado, de gente que ha llegado, de gente que ha renunciado a todo lo que hay aquí para alcanzar las promesas de Dios. Quiero confesarle que cuando uno busca una predicación a veces encuentra más de un título para ella. Yo tengo casi 5 títulos para esta reflexión. Y uno de ellos es Soy peregrino, pero después me decanté por que no te rindas. Soy peregrino. Porque ¿sabe qué es ser peregrino? No dice soy turista. Porque cuando uno hace turismo trata de cambiar el enfoque de su casa por uno mejor. Pero cuando uno es peregrino está atravesando por una región o pasando por un país, pero uno no está ahí establecido, sino que va de paso al lugar donde uno se va a establecer o donde está establecido. La Biblia usa en más de una ocasión, hermanos, ese concepto de que como peregrinos, que nos veamos como peregrinos. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versos 11 y 12. Amados, yo ruego como a extranjeros, o sea, no son de aquí. Vuestra ciudadanía, dijo Pablo, no es de aquí. Y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Iglesia, no te rindas. Ay, hermano Miguel, es que viera que yo ya llevo 2 años en esto. Aquella mujer llevaba 12, el paralítico llevaba 38, aquel ciego había nacido ciego, pero un día pasó Jesús. Y sabe, Job no estaba esperando que pasara Jesús. Él dijo, no, si yo del polvo me puedo levantar. Yo del polvo me voy a levantar. ¿Por qué? Porque mi Redentor vive. Y ahí es donde Abraham no desmaya y dice que él confiaba que el que había prometido era fiel. Hermanos, ni se te ocurra pensar que en un momento de tu vida te va a hablar el Señor y te va a decir, fíjate que me da pena, pero tengo que decirte que todo lo que te he prometido no te voy a poder cumplir. ¿Crees que alguna vez pasaría eso? O imagínense que llegamos el montón allá arriba y yo soy, híjole, fíjense que voy a tener que dejar unos afuera porque no me alcanzan las casas, no me alcanzan las mansiones. A eso es a lo que se refiere cuando dice que Abraham confiaba que el que había prometido era poderoso para cumplir. Así es que, iglesia, como dice el coro, en las luchas y en las pruebas, sigamos adelante. Levántese en el nombre de Jesús, rejuvenézcase como el águila, dé el siguiente paso. Tenemos una promesa grande, el Espíritu Santo está con nosotros y estará hasta el último día de nuestra vida para garantizar que podamos decir como el apóstol Pablo,
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué me falta? Nada, sino solamente que el Señor me dé la recompensa que me corresponde. Ojalá, hermanos, que podamos corresponder a esa confianza de Dios y esa ayuda del Espíritu Santo para terminar con gozo esta carrera, para gloria de Dios y para bendición de nuestras almas. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. A aprovechar para hacer una invitación, si tuviéramos personas con nosotros que no tienen a Cristo en su corazón, decirle: usted necesita a Dios, porque si no se va a derrumbar. Me atrevo a pensar, si quiere ríase, que muchas personas de las que han muerto en la pandemia no han muerto de COVID, sino del gran pánico que tenían. Cuando les dio, no se iban a morir de eso, pero el estrés fue tal sobre su vida que todas sus defensas se derrumbaron y comenzó a aparecer un montón de secuelas, de enfermedades, y perecieron. No los mató el COVID, les mató la angustia, el miedo, el temor, hermanos, la zozobra que había. La iglesia no debe de vivir así. La iglesia tiene que aprender a confiar en Dios y saber que dependemos de Dios plenamente. Así que, amigos, si usted quiere tener esa confianza y esa seguridad, le invitamos a que hoy abra su corazón y le entregue su vida a Dios. Reciba a Jesús como su Salvador. Confiese su necesidad espiritual, se confiese pecador y abra hoy su corazón a Dios. Si hay personas que nos visitan y tienen esa profunda necesidad de Dios, yo le invito a que ahí donde está se ponga de pie. Queremos orar por usted, pero lo más importante no es nuestra oración. Lo más importante es que Dios quiere tomar tu vida en las manos de Él y bendecirte abundantemente. ¿Habrá alguna persona que quiera entregarte su vida al Señor? Si no lo hay, entonces, iglesia, estamos en la final de esta carrera. No se rinda. Hermano, es que lo que falta es una gran cuesta todavía. Démosle, pues sea despacito, pero démosle. Hermano Miguel, pero es que ya las piernas no me dan. Démosle. Respire hondo y démosle. Ay, hermano Miguel, es que yo he visto que varios se rindieron, pero usted no se rinda hasta que oiga la voz bendita del Señor que le dice: venid, benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Mi más sincera felicitación por congregarse este día y estar en la casa del Señor, y más si este día